Mi esposa ganó un premio de 9 millones en la lotería, solicitó el divorcio y me echó de casa, pero olvidó el acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar antes de nuestro matrimonio. Yo, hombre de 35 años, vengo de un entorno sencillo. Mis padres viven en un tranquilo suburbio y crecí en una pequeña casa de 3 habitaciones que siempre olía a ropa recién lavada y comidas caseras. Después de la escuela secundaria, tomé varios trabajos ocasionales, como camarero, ayudando en la ferretería de mi tío y finalmente administrando una tienda de artículos deportivos. No era glamuroso, pero era honesto. Mi esposa, en cambio, provenía de un mundo que nunca había experimentado. Sus padres eran dueños de múltiples propiedades, conducían autos lujosos y organizaban grandes y ostentosas fiestas varias veces al año. Llamémoslos mi suegro, SF, y mi suegra, SM. Mi SF era una figura alta e imponente, tanto social como físicamente, irradiando una dominancia silenciosa en cualquier habitación. Sus comentarios parecían casuales, pero en realidad eran amenazas veladas o manipulaciones. Mi SM tenía una habilidad similar para expresar desaprobación de manera sutil. Con solo arquear una ceja, lograba hacer que la gente se encogiera. Nunca fueron abiertamente crueles conmigo, pero siempre sentí su desaprobación oculta bajo la conversación educada. Después de comprometernos, me di cuenta de cuánto temían sus padres que un extraño se adueñara de su fortuna familiar. Me miraban como a un intruso, a pesar de que mi esposa y yo llevábamos años juntos. Antes de que pudiéramos fijar una fecha para la boda, mi SF exigió que firmara un acuerdo prenupcial. No tenía los medios para impugnarlo legalmente y estaba demasiado cegado por el amor. Me repetía a mí mismo que era solo un trámite simbólico para apaciguar a sus padres. El amor era la única garantía que necesitaba, ¿verdad? El día en que firmé sigue vívido en mi memoria. Era una tarde cálida en la enorme casa de sus padres. Mi SF extendió el documento y deslizó un bolígrafo hacia mí. Mi SM me ofreció café, como si fuera una simple transacción de negocios. Mi esposa se quedó a un lado sin decir mucho. Eso me dolió, pero lo ignoré, pensando que al final no importaría. El contrato establecía que cualquier regalo, herencia o fondo fiduciario de su familia seguiría siendo su propiedad separada, mientras que cualquier bien adquirido en conjunto, como una casa o ganancias de la lotería, se consideraría propiedad marital. Me pareció extraño, pero solo quería casarme con ella. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia pintoresca junto a un lago. Mis padres estaban abrumados por la extravagancia, pero me apoyaban. Recuerdo la tensión en el rostro de mi padre al saludar a mis suegros. Siempre me decía que confiara en mi instinto, pero yo creía que el amor superaría cualquier duda. Los primeros años transcurrieron sin grandes incidentes. Vivíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a conseguir. Yo pagaba mensualmente la hipoteca, aunque el pago inicial había sido un regalo de su padre. Mirando atrás, nunca fue un regalo real, sino una herramienta de control. Pero en ese momento, asumí que así era como operaban las familias ricas. Nuestro matrimonio tenía las discusiones típicas sobre dinero y algunos estallidos ocasionales por la intromisión de nuestros padres en nuestras decisiones. Aparecían sin avisar, traían muebles nuevos o redecoraban la casa sin consultarnos. Mi esposa minimizaba mi frustración, diciendo que solo querían ayudar. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Mi esposa me llamó, sin aliento por la emoción, para decirme que había ganado un premio de 9 millones en la lotería con un boleto comprado en una gasolinera. Al principio, estaba eufórico, soñando con dejar nuestros trabajos y viajar por el mundo. Pero la alegría se desvaneció rápidamente. Insistió en que mantuviéramos el premio en secreto, incluso para mis padres. Se volvió extrañamente paranoica, hablando de reclamar el dinero adecuadamente y reuniéndose con abogados que nunca había conocido. Cuando le pedí acompañarla a esas reuniones, respondió: «Te sentirías fuera de lugar», lo que me hirió. No tenía idea de que la verdadera bomba aún estaba por estallar. Una tarde, llegué a casa cansado del trabajo y la encontré con su tía, revolviendo los cajones. Soltó la noticia como si fuera algo trivial. Estaba solicitando el divorcio. Me dijo que hiciera las maletas y abandonara el condominio, argumentando que estaba a su nombre. Me quedé en shock. Sí, yo había contribuido con los pagos mensuales de la hipoteca, pero al parecer, ella creía que el pago inicial de su padre y su nueva fortuna me volvían irrelevante. Sentí como mi corazón se partía.
Llamé a mi padre con la voz temblorosa, diciéndole que me acababan de echar de mi propia casa. Fue la traición definitiva, pero la mayor sorpresa vino después. Descubrí que mi suegro había enviado a su abogado personal para protegerla. Querían deshacerse de mí para poder aislar las ganancias de la lotería y evitar que yo reclamara una parte. Excepto que olvidaron los términos del mismo acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar. En lugar de proteger completamente a su hija, el documento establecía que cualquier ganancia inesperada obtenida durante el matrimonio se consideraba un bien compartido. De repente, me di cuenta de que si insistían en divorciarse de mí justo después de ganar ese premio, tal vez no podrían quedarse con todo. Decidí manejar la situación con cautela. Mi padre me instó a mantener la calma, contratar a un abogado fuera del círculo social de mi esposa y prepararme para una batalla dura. Y yo estaba decidido a no rendirme. Me habían tratado como un estorbo desechable, como si no valiera nada. Si pensaban que me iría en silencio, me habían subestimado gravemente. Pasé algunas noches en casa de mis padres, tratando de asimilar el golpe. Mi madre estaba furiosa, despotricando sobre cómo mis suegros habían sido irrespetuosos desde el primer día. Mi padre, aunque igual de indignado, se mantuvo pragmático. Se puso en contacto con un viejo amigo, un abogado especializado en derecho de familia, y me consiguió una cita a primera hora de la mañana siguiente. Sentado en la oficina del abogado, sentí una mezcla de rabia y alivio. Le conté cómo mis suegros me habían forzado a firmar un prenupcial, cómo mi esposa acababa de ganar $9 millones, y luego me sorprendió con la noticia del divorcio. Cuando el abogado revisó el acuerdo, soltó una risa incrédula. «Se han disparado en el pie», dijo. Específicamente incluyeron una cláusula que establece que las ganancias de la lotería son bienes conyugales. A menos que un juez haga una interpretación legal muy extraña, tienes derecho a una parte sustancial. Escuchar eso fue como un salvavidas. Había estado tan preocupado de que el prenupcial me dejara sin nada que no me di cuenta de que su miedo a que yo reclamara una herencia les hizo olvidar la posibilidad de un premio de lotería. Mi abogado me advirtió que no sería fácil. Mis suegros eran ricos, bien conectados y probablemente desplegarían un equipo legal completo. Pero estaba convencido de que teníamos un caso sólido, especialmente porque yo había contribuido económicamente al matrimonio y había sido expulsado abruptamente de nuestro hogar compartido. Pregunté sobre el proceso de divorcio. En nuestro estado, un divorcio disputado podía prolongarse por meses o incluso más tiempo. Pero si la familia de mi esposa se daba cuenta de que tenían las de perder, tal vez intentarían llegar a un acuerdo rápido. El abogado predijo que intentarían intimidarme o usar tácticas sucias para que aceptara renunciar a mis derechos por una suma insignificante. Y no tardaron en intentarlo. A los pocos días, mi suegro me dejó un mensaje amenazante en el buzón de voz, diciéndome que me retirara porque no merecía nada de su hija. Me advirtió que si intentaba reclamar parte del premio de la lotería, se aseguraría de que no recibiera ni un centavo. Mi abogado solo me aconsejó documentarlo todo. Luego, mi suegra me acorraló fuera de la casa de mis padres y me ofreció una miseria con tal de que desapareciera sin hacer ruido. Lo presentó como un trato generoso, pero la cantidad era tan baja que ni siquiera cubría la mitad de lo que había pagado en la hipoteca. Me negué, diciéndole que nos veríamos en los tribunales. Se burló, desconcertada por mi negativa, claramente no acostumbrada a que alguien rechazara su dinero. Dado que las negociaciones estaban estancadas, mi abogado presentó mociones para evitar que los fondos de la lotería fueran ocultados o transferidos. Eso enfureció a mis suegros, quienes comenzaron a difundir rumores de que yo era un cazafortunas que se había aprovechado de su inocente hija. Me dolió, pero me mantuve firme. Mi jefe, dueño de la tienda de artículos deportivos, me apoyó completamente, ignorando los intentos de mi suegro de interferir en mi empleo. Algunos amigos tomaron partido, algunos me llamaron mezquino, otros me aplaudieron por defenderme. La tensión era insoportable, pero me negué a ceder. Después de un par de semanas de negociaciones inútiles, obtuvimos una fecha para la audiencia. Mi esposa no apareció en persona. Estaba prácticamente bajo la protección de sus padres, evitando cualquier comunicación directa conmigo. Dejaba que sus abogados hablaran por ella, alegando que yo era un parásito que no había contribuido en nada al matrimonio. Pero esta vez no iba a permitir que me pisotearan. Mi abogado respondió con registros financieros, facturas compartidas y la cláusula explícita del acuerdo prenupcial sobre ganancias inesperadas. También resaltamos cómo había sido expulsado violentamente del condominio.
El juez ordenó a ambas partes prepararse para una audiencia formal sobre la división de bienes. En un último intento de intimidación, mi suegro volvió a amenazar a mi jefe, quien, sin dudarlo, le dijo que se largara. Eso solo avivó aún más su ira. Mi abogado me advirtió que debíamos proceder con cautela, pero confiaba en que el juez vería claramente sus tácticas de intimidación. Nada podía haberme preparado para el enfrentamiento final en la corte, pero al menos sabía que, irónicamente, la ley estaba de mi lado gracias al mismo acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar. Pasaron semanas, y la tensión por la audiencia inminente alcanzó un punto crítico. Mi esposa seguía evitando cualquier contacto directo conmigo, pero sus abogados bombardearon a mi equipo legal con mociones. Insistían en que el premio de la lotería era propiedad separada porque ella había comprado el boleto, ignorando por completo la cláusula del acuerdo que establecía que cualquier ganancia inesperada de gran magnitud durante el matrimonio era conyugal. Mientras tanto, mi suegro intentó manchar mi reputación entre amigos y contactos de negocios, vendiendo la narrativa de que yo era un cazafortunas que se había casado por dinero. Durante ese periodo, oscilaba entre la frustración y la determinación. Si creían que podían intimidarme para que renunciara a mis derechos, estaban muy equivocados. Tenía documentos que probaban mis contribuciones a nuestra vida en común. Facturas de servicios, compras del supermercado, pagos parciales de la hipoteca. Mi abogado y yo analizamos cada palabra del acuerdo prenupcial. Entonces, encontró una línea clave que especificaba que todas las ganancias financieras inesperadas, incluidas pero no limitadas a premios de lotería o concursos televisivos, serían consideradas bienes conyugales a menos que se indicara lo contrario de manera explícita. Era como si mis suegros hubieran dejado una puerta trasera abierta sin darse cuenta. Una semana antes de la audiencia, tuvimos una conferencia preliminar de Estado. Mi esposa llegó acompañada de sus padres y un séquito de abogados, 4 abogados y un asesor financiero. Me miraron con el mismo aire de superioridad de siempre. Pero sus expresiones cambiaron cuando mi abogado presentó el texto del prenupcial, señalando con precisión la cláusula sobre las ganancias de la lotería. El juez escuchó en silencio, sin mostrar el menor interés en sus intentos de desestimar la validez del documento, y ordenó que todos los activos sustanciales quedaran congelados hasta la audiencia principal. Esa misma tarde, mi suegra me interceptó fuera del tribunal, insistiendo en que deberíamos hablar como adultos. Me ofreció una cantidad única aún más baja que antes, llamándola generosa para alguien de mi nivel social. Volví a rechazarla, diciéndole que dejaríamos que el juez decidiera. Se enfureció y me acusó de destruir a la familia, como si yo hubiera sido quien traicionó a su hija pidiendo el divorcio. Su hipocresía hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve la compostura. Mi abogado me había advertido que evitara cualquier discusión acalorada que pudiera usarse en mi contra más adelante. Detrás de escena, me preocupaba que mis suegros intentaran esconder el dinero en cuentas secretas. Mi abogado, previendo esa posibilidad, solicitó órdenes judiciales para evitar transferencias grandes de fondos. También contratamos a un contador forense por si sospechábamos movimientos financieros irregulares. La ira de mi suegro se desbordó. Me dejó un mensaje de voz lleno de insultos, acusándome de haber destruido el amor en la vida de su hija. Era irónico, considerando que ellos fueron quienes me echaron justo después de ganar la lotería. A medida que se acercaba la audiencia, me preparé meticulosamente con mi abogado. Ensayamos mi declaración para que mi testimonio fuera claro y directo en la corte. Tenía copias del acuerdo prenupcial, recibos de los pagos que hice para la hipoteca y hasta mensajes de texto de mi esposa donde reconocía nuestras cuentas compartidas. Mi abogado me recomendó mantener mis respuestas concisas y dejar que la evidencia hablara por sí sola. Si ellos intentaban montar un espectáculo emocional, nosotros responderíamos con documentos irrefutables. La mañana de la audiencia, me paré frente al tribunal con el corazón latiendo con fuerza. Mis padres me acompañaron para darme apoyo moral, aunque se quedaron afuera cuando comenzó la sesión. Al entrar, vi a mi esposa sentada junto a su padre, ambos con expresiones frías como el hielo. Su madre se quedó atrás con los brazos cruzados. Los abogados de mi suegro, impecablemente vestidos, parecían confiados, como si creyeran que el dinero y la influencia legal podían superar los hechos. La jueza, una mujer de unos 50 años con una actitud firme, no perdió tiempo. Invitó a ambas partes a presentar sus argumentos.
El abogado principal de mi esposa intentó pintar un cuadro en el que yo había sido un mero ocupante en nuestra casa, alguien que apenas había contribuido. Documentos y, tras unas horas de argumentos finales, emitió su fallo. El acuerdo prenupcial era claro, y los intentos de mi suegro por reescribir su significado habían fracasado. La jueza determinó que las ganancias de la lotería eran un activo conyugal sujeto a división equitativa. No obtendría la mitad exacta, pero recibiría una parte sustancial, suficiente para rehacer mi vida sin depender de nadie más. El rostro de mi suegro se tornó pétreo al escuchar la sentencia. Mi suegra soltó un suspiro de indignación y mi esposa, con la mirada clavada en el suelo, no pronunció una sola palabra. Cuando la jueza concluyó la audiencia, sentí una oleada de alivio recorrerme. No era solo el dinero, sino la confirmación de que no podían pisotearme impunemente. Afuera, mientras los abogados recogían documentos y la sala se vaciaba, mi suegro pasó junto a mí con una expresión gélida. «Esto no ha terminado», murmuró entre dientes. Pero su confianza ya no era la misma. Sabía que habían perdido. En las semanas siguientes, mis suegros hicieron un último intento de prolongar el proceso, interponiendo apelaciones y buscando lagunas legales. Ninguna prosperó. Su red de influencia y poder no pudo cambiar lo que estaba escrito con tanta claridad en el prenupcial que ellos mismos impusieron. Mi esposa intentó contactar conmigo una vez más, enviándome un mensaje largo y emocional, diciendo que nunca quiso que todo terminara así. Que si hubiéramos manejado las cosas en privado, tal vez todavía podríamos ser amigos. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque había aprendido la lección más valiosa de mi vida. Algunas batallas no se tratan solo de dinero, sino de dignidad y respeto. Cuando finalmente recibí mi parte del acuerdo, no celebré ni me regodeé. Simplemente me senté en casa de mis padres, con un café en la mano, y respiré hondo. No tenía una fortuna, pero tampoco estaba en la ruina. Lo más importante, tenía la certeza de que había defendido mis derechos y mi dignidad hasta el final. Mi exesposa y su familia intentaron reconstruir su reputación, pero la historia ya había corrido entre sus círculos sociales. La gente que antes los admiraba ahora susurraba sobre cómo su propia arrogancia los había llevado a perder lo que tanto querían proteger. Yo, por mi parte, seguí adelante. Me mudé a un nuevo lugar, empecé a invertir en mí mismo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro estaba en mis propias manos. La jueza revisó los documentos actualizados y permitió las declaraciones finales. El abogado principal de mi suegro hizo un último intento desesperado, tratando de pintarme como un oportunista astuto que solo descubrió la laguna del acuerdo prenupcial después de haberse beneficiado de la generosidad de su familia. Mi abogado, con calma, respondió con los hechos claros y directos. Fueron ellos quienes me obligaron a firmar el prenupcial. El documento especificaba explícitamente que cualquier ganancia inesperada, incluida la lotería, era propiedad conyugal. Aunque mi suegro financió parte del condominio, yo contribuí mensualmente a la hipoteca, por lo que no era un activo puramente separado. Además, el hecho de que mi esposa solicitara el divorcio inmediatamente después de ganar el premio era evidencia clara de su plan para aislarme de las ganancias. La jueza escuchó con paciencia y luego pronunció su veredicto. Declaró que las ganancias de la lotería eran, sin lugar a dudas, un activo marital según el lenguaje del acuerdo prenupcial. Criticó a mis suegros por intentar torcer el significado del mismo documento que ellos mismos redactaron. También determinó que la expulsión inmediata de mi casa fue injustificada y que yo tenía derecho a una compensación por mi parte de la hipoteca y otras contribuciones matrimoniales. En resumen, la jueza emitió una orden clara. Recibiría un porcentaje sustancial del premio de la lotería, además del reembolso de mi participación en el condominio. Nos despedimos con la fecha de finalización fijada para unas semanas más tarde, solo para completar la documentación. El rostro de mi suegro era un verdadero retrato de furia. Mi suegra, indignada, le susurraba furiosamente. Mi esposa, en cambio, tenía lágrimas en los ojos, quizás por un arrepentimiento genuino, o tal vez por la frustración de haber perdido tanto dinero. Sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Alguna vez nos habíamos amado, pero la codicia, la influencia de sus padres y sus intentos de aprovecharse de mí lo destruyeron todo. Después del juicio, sus abogados intentaron negociar un acuerdo modificado con la esperanza de que aceptara una cantidad menor para evitar más drama. Mi abogado me aconsejó que no lo aceptara. No teníamos ninguna razón para ceder.
La única concesión que hice fue renunciar a cualquier derecho sobre el condominio. Nunca quise volver a pisar ese lugar. Me entregaron un cheque con una suma considerable. ¿Era la mitad exacta del premio? No, pero era lo suficientemente grande como para reconstruir mi vida con comodidad. A lo largo de todo este proceso, me di cuenta de que mis suegros, en su arrogancia, creían que su riqueza los hacía intocables. Nunca imaginaron que yo pelearía de manera efectiva. Y, en un giro irónico del destino, el mismo acuerdo prenupcial que impusieron terminó siendo el instrumento legal que aseguró mi parte de las ganancias. Justicia poética, sin duda alguna. Mi esposa, hasta donde sé, sigue bajo la protección de sus padres. Ha perdido credibilidad en su círculo social por el escándalo que estalló. Algunos conocidos en común me dijeron que se siente culpable, pero dudo que alguna vez admita abiertamente el papel de su familia en todo esto. Usé parte del acuerdo para ayudar a mis padres a mejorar su casa, como muestra de gratitud por apoyarme en los momentos más difíciles. Invertí otra parte. Y aunque toda esta experiencia me dejó cicatrices y cambió para siempre mi manera de ver la confianza, el matrimonio y el dinero, encuentro consuelo en saber que no me dejé pisotear. Me negué a aceptar migajas. Fue un proceso doloroso, pero el resultado final se sintió como un triunfo sobre la tiranía. Ahora estoy libre del control manipulador de mis suegros. Estoy avanzando. He vuelto a una vida más sencilla, irónicamente parecida a la que tenía antes de casarme, pero ahora soy más fuerte, más sabio y mucho menos ingenuo. Si mis ex-suegros recuerdan algo de mí, que sea esto. Sin quererlo, me dieron el arma legal que impidió que me dejaran en la ruina. Ellos comenzaron la guerra. Yo la terminé. Y con eso, este capítulo llega a su fin.